Y hoy quiero explicarte por qué tienes que promocionar tus productos y servicios. Es decir, por qué tienes que hacer mercadeo. La respuesta es muy sencilla. Porque tus pacientes necesitan conocerte, necesitan saber que existes. Porque si tú no te promocionas, vas a dejarle solamente el trabajo al voz a voz, y en algún momento determinado el voz a voz puede terminar. Puede terminar completamente con tu estructura de negocio si tú no estás teniendo una posición activa para promocionar tus productos y servicios. Tradicionalmente los profesionales de la salud hemos funcionado con el voz a voz, y solamente hay algunos, especialmente los cirujanos plásticos, que entienden que se debe hacer mercadeo para poder atraer más pacientes a tu consulta o a tu clínica. Mira, sorprendentemente, yo hace algunos años tuve una reunión con un gerente de una de las clínicas donde yo trabajo y le pregunté cuál era la promoción vía virtual que estaban haciendo. Y él me mostró lo que tenían y realmente era una promoción muy insuficiente, basado en las estrategias de mercadeo actual. Entonces revisé motu propio su página web, revisé su canal de YouTube y realmente lo que había allí contenido no tenía la intención de traer más pacientes a la clínica. Y eso mismo puede estar pasándote a ti. Si está pasando en la clínica, en una clínica grande, si está pasando en instituciones grandes y no solamente las de salud, pues existe una alta probabilidad que te pueda estar pasando a ti. Por eso es muy importante que comiences a hacer una muy eficiente divulgación de tus productos y servicios. Y el objetivo número 1 es no confiar exclusivamente del voz a voz. Y número 2, capitalizar el voz a voz. Es decir, hay estrategias en las cuales tú puedes ayudarle a esos pacientes que quieren contarle a sus familiares y amigos qué es lo que tú haces, y tú puedes generar una estructura de mercadeo que te permita que el voz a voz se haga mucho más eficiente. Entonces, si tú no estás contando con el voz a voz, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo más importante, como hemos hablado anteriormente, es tener una estrategia para atraer a esos nuevos pacientes. A veces sueno como disco rayado, pero la etapa de atracción tal vez es la etapa más importante que tú debes tener en tu estructura de mercadeo. Por la sencilla razón que con esta etapa de atracción, tú estás llegándole al universo grandísimo de personas que no te conocen y que no saben que existes. De allí que va a ser necesario que tengas esa estructura funcionando adecuadamente. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Te pregunto, ¿cómo lo estás haciendo? Muy seguramente tú pones una publicidad offline, en periódico, revista, sacas folletos, haces propaganda en radio, etcétera, etcétera. Y existe una altísima probabilidad de que tú estés promoviendo tus productos y servicios y estés hablando de la buena que es tu clínica, de la trayectoria que tú tienes, del conocimiento que has adquirido y la experiencia que has tenido durante muchos años. Es altamente probable que así sea, porque esa era la manera antigua de promocionar nuestros servicios. Sin embargo, es necesario que tengas en cuenta que la mentalidad del cliente, y tu paciente es un cliente, está cambiando. El paciente ya no le interesa quién eres tú, ya no le interesa tu trayectoria, tus títulos. Eso viene después como parte de un refuerzo de la confianza que tú te has ganado con ese paciente cuando tú le estás ofreciendo otra cosa. ¿Y qué es lo que necesitas ofrecerle? Beneficios. En otras palabras, cuando comienzas a divulgarte, necesitas comenzar a pensar en ese paciente. ¿Cuáles son los beneficios que tú quieres para él? Y el beneficio no es que se cure de su diabetes, y el beneficio no es que se le quiten los dolores articulares. Así como el beneficio cuando te vas a comprar un carro supermoderno de alta gama, pues el beneficio no es que es muy bonito, que tiene más de 2000 caballos de fuerza, que es automático, que es computarizado. El beneficio es el placer que tú estás sintiendo al subirte y manejar un carro de esos. Por eso, cuando te vas a acercar a tu paciente o a tu posible paciente,
necesitas enfrentarte con los beneficios. Es decir, cuál es el placer y la satisfacción interna que va a tener ese paciente cuando decide escucharte y decide asistir a tu clínica. Es decir, ¿a dónde lo va a llevar que se controle su diabetes? ¿A dónde lo va a llevar a esa familia a que su niño ya no tenga más alergias? ¿A dónde lo va a llevar a que esa familiar que tiene un cáncer tenga una vida muchísimo más llevadera y posiblemente termine sin el cáncer producto de tu intervención? Por eso, en esta primera etapa, es importante que cambies tu mentalidad. La mentalidad de promocionarte a ti mismo. Mostrar la clínica bonita, mostrar el staff, mostrar el grupo de médicos especialistas que tienes en ella, mostrar la trayectoria de ellos. Eso resuena en segundo plano. Porque si tú te acercas a mí y me muestras la sensación que yo quiero tener, ese placer que yo voy a tener después de mejorarme, producto de cualquier cosa que tú me vayas a hacer, ya me has enganchado y has cumplido con la primera etapa del proceso de mercadeo eficiente, que es esa etapa de atracción. En conclusión, revisa muy bien cómo estás promocionándote, revisa muy bien cómo estás divulgando tus productos y servicios. Y si en la promoción y divulgación estás hablando de ti, de tu clínica, de tu trayectoria, de tus títulos, de todo tú, en tu contexto general, ya es importante que comiences a cambiar en esta primera fase el lenguaje y comienza a hablar del paciente, del beneficio del paciente, del placer del paciente, de lo que el paciente va a recibir, de lo que el paciente va a sentir. Y te vas a dar cuenta que vas a tener un cambio radical en la manera como te percibe el público en general.